La estructura de SAP Business One es bastante modular. Las diferentes áreas de negocio se encuentran claramente definidas en el menú. Y en el caso de empresas que utilizan Beas Manufacturing con SAP Business One, cuando hacemos clic en el menú de producción descubrimos toda la funcionalidad que en este caso Beas Manufacturing aporta. También incorporamos funcionalidad adicional en el área de inventario para poder conocer gráficamente cuáles son las estructuras de nuestros artículos o el MRP2 que está disponible para SAP Business One gracias a Beas Manufacturing, entre otras cosas. Si hacemos clic, por ejemplo, en la estructura de artículo, vemos una pantalla que nos muestra un listado de todos nuestros artículos, pero gráficamente nos da información adicional. En cajitas azules vemos artículos de compra y en carpetitas amarillas vemos artículos de producción. Siempre nos permite ello visualizar cuál es la estructura de estos artículos, si tenemos diferentes niveles, qué materiales vamos a utilizar, qué operaciones tenemos disponibles, etcétera. Si por ejemplo buscamos, que podemos hacerlo por diferentes criterios, uno de nuestros artículos, aquí podemos ver claramente su estructura, podemos editar desde aquí estas estructuras con un solo clic, eliminar artículos, crear nuevos artículos dentro de la lista de materiales, nuevas operaciones, etcétera. Y podemos navegar a los datos maestros del artículo, donde se encuentra toda la información que necesitamos para este artículo, tanto para compra, venta, inventario, qué almacenes tenemos, qué stock tenemos en cada uno de los almacenes, ubicaciones, lotes, etcétera. Cuáles son los costos teóricos de este artículo a nivel de materiales, gráficos para visualizarlo, o en observaciones podemos ver descripciones adicionales o por ejemplo fotografías, documentos, etcétera, que luego podemos utilizar durante los diferentes procesos productivos. También listas de materiales, desde aquí podemos navegar a los datos maestros de cada uno de nuestros diferentes artículos, y en el caso de las rutas podemos navegar también a cada una de nuestras diferentes operaciones, donde definimos cuáles son los tiempos de ejecución de cada pieza o los tiempos de preparación, o visualizar los datos maestros de cada recurso, aquella máquina o recurso donde vamos a realizar nuestras diferentes operaciones, con las definiciones de tiempo que tengamos marcados, pues su calendario de cada una de nuestras diferentes máquinas, los costes de utilización de cada uno de nuestros diferentes recursos. Si queremos además evaluar los costes de personal de forma individual, cada vez que un operario hace un parte de trabajo, queremos que los costos reales en función de su salario pues también sean considerados a nivel de coste en esa producción. Tenemos también un MRP, o tenemos un MRP que nos va a mostrar cuál es la situación de la demanda que hay en el sistema. Por ejemplo, hacemos clic aquí y podemos ver cuál es la recomendación de compras que nos hace el sistema, cuáles son los artículos que tengo que comprar en función de la demanda que hay en el sistema. Aquí vemos el detalle de cada uno de los diferentes artículos, nos informa además en qué semana tendríamos que hacer diferentes transacciones, y en la parte de abajo vemos toda la información detallada, de dónde viene este saldo que el MRP nos está diciendo, pues considerando existencias, considerando entradas previstas de materiales en el caso de artículos a comprar, y en consecuencia su saldo. Desde el MRP podemos comprar, pero también podemos desde luego realizar o generar órdenes de trabajo en el caso de los productos a fabricar. Lo podemos hacer manualmente, o podemos, por ejemplo, hacer un clic en la semana y decir queremos comprar o queremos producir todo lo que el sistema nos está informando para la semana 52, para la semana 1, etcétera. O decirle también al sistema o pedirle que nos diga qué tenemos que comprar y producir para los próximos 10 días, teniendo en cuenta tiempos de entrega de los diferentes materiales, la demanda que hay a partir de los pedidos de nuestros clientes, etcétera. Desde aquí también podemos visualizar un informe de recursos en donde el sistema nos anticipa cuál es la situación de cada uno de nuestros diferentes recursos. Podemos filtrar por diferentes recursos. Por ejemplo, voy a seleccionar un par de recursos y aquí el sistema nos muestra cuál es el grado de compromiso, pero además cuál es el grado de compromiso teniendo en cuenta pronósticos o presupuestos, que los vemos en color amarillo, o pedidos de cliente, lo vemos en color verde, y en azul órdenes de trabajo que ya están en el sistema, con lo cual pues ya tenemos posibilidad, sin entrar aún en planificación avanzada, cuál es la situación de nuestros diferentes recursos teniendo en cuenta la demanda que hay en el sistema. Si vamos, por ejemplo, a una orden de trabajo, en este caso tenemos una orden de trabajo que hemos creado a partir de un pedido de cliente. Si vemos el pedido de cliente para el cual lo hemos creado,
Con un solo clic desde el pedido de cliente podemos crear órdenes de trabajo, podemos visualizar otras pantallas o podemos en este caso desde aquí directamente, como existe una relación entre el pedido de cliente y la orden de trabajo, visualizar y abrir la ventana de órdenes de trabajo. La ejecución de órdenes de trabajo nos permite generar transacciones de materiales de forma manual, entradas y salidas de materiales, o hacerlo automáticamente en la medida en que los operarios van imputando tiempo sobre cada una de las diferentes operaciones. En este caso tenemos ya imputaciones de tiempo en alguna operación. Ello ha generado entradas de producto, en este caso semiterminado, y por supuesto consumos de materiales. Si hacemos doble clic, podemos ver aquí la salida de los diferentes materiales que hemos ido consumiendo, desde que orden de trabajo genera su asiento contable en el caso de las empresas que utilizan gestión de stock continuo o la entrada en este caso del semiterminado. Si nos vamos a la parte superior de la orden, en este caso es una orden de trabajo que tiene dos posiciones. En una única orden de trabajo podemos fabricar diferentes artículos dependiendo de nuestra estrategia o crear órdenes de trabajo separadas porque los artículos, por ejemplo, semi-elaborados se fabrican contra stock, con lo cual pues podemos necesitar una orden de trabajo separada para cubrir las necesidades de otras muchas órdenes de trabajo de producto terminado provenientes de diferentes clientes, por ejemplo. Desde aquí podemos imputar tiempos y cantidades desde terminales de captura de datos. Esto es un ejemplo de lo que vería un operario desde planta. Se utiliza un terminal clásico, puede registrar presencia, hacer imputaciones de tiempo desde aquí y determinadas transacciones de materiales. También podemos utilizar dispositivos inalámbricos. Mostraré luego un ejemplo. Y em, si quisiéramos hacer una transacción de tiempos sin tener terminales, pues podemos también hacer un clic directamente aquí sobre la operación, seleccionamos el operario, Carlos Herrero, y por ejemplo hacemos en una hora 5 piezas. Puede ser una entrada parcial, podemos completar, etcétera. Pues en este caso hacemos una entrada parcial porque la orden de trabajo es de una cantidad superior. Va a quedarse abierta a la espera de que alguien la complete o complete la cantidad o indíquese que se ha completado, y con este parte de trabajo que acabamos de hacer el sistema automáticamente ha ido consumiendo los otros materiales que nos faltaban. Aquí estaría la salida de materiales, la segunda salida de materiales que acabamos de realizar, y ha generado la entrada en este caso del producto terminado. Ya tenemos producto terminado en el almacén. Nuestro producto terminado además se gestiona por lotes y desde aquí podemos hacer doble clic y conocer la trazabilidad de los lotes. De dónde viene este lote que acabamos de fabricar, qué materiales con otros lotes o con números de serie hemos también utilizado, a quién se lo compramos, etcétera. Con lo cual podemos conocer la trazabilidad completa. Y también podemos considerar control de calidad. Si nuestro artículo tiene control de calidad, podemos desde aquí abrir la orden de control de calidad que se ha generado y hacer las imputaciones de los valores que cada una de nuestras muestras está esperando recibir, y con ello pues completar el ciclo y finalmente hacer la entrega del producto terminado. También podemos desde aquí visualizar cuál es la situación de planificación de nuestra orden de trabajo en un diagrama de Gantt con la funcionalidad que nos aporta APS, y aquí podemos ver bueno, cuál es la situación de nuestras diferentes operaciones. Los colores son distintos en la medida en que las operaciones se van completando o si una operación no está iniciada, etcétera. Desde luego podemos mover nuestro Gantt o podemos decirle al sistema que recalcule automáticamente teniendo en cuenta no solo la capacidad que tienen nuestros diferentes recursos, sino también la situación de los diferentes materiales. Podemos también utilizar dispositivos inalámbricos para realizar diferentes transacciones. Por ejemplo, entradas y salidas de materiales, recepciones de compras, control de calidad, inventario, imprimir etiquetas o reportes o imputaciones de tiempo tanto para producción como para presencia. Y desde luego siempre podremos visualizar cuál es la situación de nuestros diferentes artículos también, algún artículo que podemos tener en stock. En este caso es un artículo que se gestiona por lote. El sistema nos dice en qué almacenes se encuentra, qué lotes se encuentran en cada uno de ellos, y luego ubicaciones. Si estamos utilizando gestión de ubicaciones, nos muestra en qué ubicaciones en este caso se encuentra cada uno de nuestros diferentes
de nuestros diferentes lotes o hacer traslados entre almacenes, etcétera. En este caso acabamos de fabricar el ART001 y desde aquí podemos ver pues, que acabamos de introducir 5 de este artículo en nuestro almacén, en este caso para este lote en particular. Pues con lo cual disponemos de diferentes herramientas para poder hacer registros de tiempos, transacciones de materiales, etcétera, en función de las necesidades de cada cliente. Para más información no deben visitar nuestra página web peascrew.com o bien visitarnos en las diferentes redes sociales. Muchas gracias por su atención.